Esto no es solo una historia. Es el tipo de historia en la que pensarás a las 2 de la madrugada. Si estás listo para la verdad que nunca vieron venir, presiona ese botón de suscribir ahora. Y si algo te resulta familiar, deja un me gusta y cuéntame qué piensas en los comentarios, porque historias como esta merecen ser escuchadas. La mesa de la cena se suponía que era un lugar de calidez y conexión, pero esa noche se convirtió en un campo de batalla. Mi padre, Thomas, golpeó la madera con el puño, haciendo que los cubiertos vibraran por la fuerza, y su voz cortó el aire como un trueno. Eres egoísta, Mia. Tu hermana es mejor que tú en todas las formas posibles. La sala entera se paralizó. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire, las copas de vino temblaban en las manos y las miradas incómodas se intercambiaban entre los familiares. Mi madre, Diane, jadeó débilmente, sus ojos moviéndose rápidamente entre nosotros como si deseara poder borrar las palabras. Mis primos se removieron en sus asientos, sin saber si debían apartar la mirada o seguir observando. Chloe, mi hermana, se reclinó con esa sonrisa exasperante, y el brillo en sus ojos la delató. Había estado esperando este momento, quizás incluso orquestándolo. Yo no lloré. No le devolví los gritos. En lugar de eso, me reí. Salió una risa aguda, cortante como una cuchilla. Perfecto, dije con frialdad, clavando mi mirada en Thomas. Entonces ya no pagaré más su alquiler. El silencio que siguió se sintió más pesado que una piedra. El rostro de mi padre se enrojeció y las venas de sus sienes se hincharon. Empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que chirrió contra el suelo y me señaló como si ya no fuera su hija, sino una intrusa enemiga. Fuera, rugió. Se suponía que era la cena de cumpleaños de mamá. En cambio, se convirtió en la noche en que finalmente me liberé. Cuando entré en casa de mis padres esa tarde, me había preparado para la tensión habitual. Pero me dije a mí misma que podría soportarlo por el bien de Diane. Era su cumpleaños y yo quería que tuviera una noche de paz, una noche en la que pudiera disfrutar de la atención en lugar de arbitrar el caos. El olor a pollo asado y pan de ajo llenaba el aire, un aroma que una vez simbolizó el hogar. Diane me recibió con una suave sonrisa en la puerta, y su calidez desató brevemente el nudo que sentía en el pecho. Por un momento, solo un frágil momento, pensé que podríamos lograr una cena familiar normal. La mesa estaba puesta con esmero, las velas parpadeaban suavemente y los platos pulidos brillaban bajo su luz. Mis primos reían. Mis tías cotilleaban en voz baja. Las copas tintineaban en pequeños brindis. Diane irradiaba alegría, resplandeciente mientras absorbía la rara atención dirigida hacia ella. Y yo pensé, esta noche es para ella, no para Chloe. Pero la paz en nuestra familia nunca duraba mucho. Siempre era una invitada que se quedaba más de la cuenta. Cuando empezamos a comer, Thomas hizo lo que siempre hacía, desvió la conversación hacia Chloe. Su voz se hinchó de orgullo mientras iniciaba su rutina habitual. Le va de maravilla en la universidad, presumió, gesticulando con el tenedor en el aire como si fuera un trofeo. Todos sobresalientes, compaginando con el trabajo. Perfecta en todos los sentidos. Forcé una sonrisa y mastiqué lentamente, el discurso familiar me caía como piedras en el estómago. Chloe bajó la cabeza, fingiendo humildad, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Todos los demás en la mesa permanecieron en silencio, dejando que Thomas acaparara la atención como si sus palabras fueran el evangelio. Diane me miró con una suavidad apologética, pero eso no alivió el escozor. Bebí un sorbo de mi vino, intentando ahogar sus elogios, pero las palabras seguían arañando. Tiene potencial. Será alguien grande. Todo lo que un padre podría desear. No era a Chloe a quien resentía. Era la forma en que me había vuelto invisible a su lado. Cada evento, cada reunión, sin importar de quién se suponía que era el momento, siempre se convertía en el espectáculo de Chloe. Incluso en el cumpleaños de mamá, tragué saliva, prometiéndome a mí misma que no arruinaría la noche. Pero entonces Thomas dirigió hacia mí esos ojos agudos y expectantes, y todo cambió. Mia, dijo, con la voz teñida de autoridad. ¿Estás ayudando a Chloe lo suficiente? Mi tenedor se detuvo en el aire. ¿Ayudarla lo suficiente? Llevaba meses pagando su alquiler, cubriendo la compra, la factura del teléfono, e incluso enviándole dinero cuando gastaba de más.
Antes de que pudiera responder, Thomas se volvió hacia Chloe como un fiscal que incita a su testigo. «¿Te ayuda ella?», presionó. Chloe inclinó la cabeza, haciendo una pausa lo suficientemente larga como para atraer la atención de todos. Luego sonrió, con una dulzura empalagosa, pero pude ver el cálculo en sus ojos. «Sí, lo hace», admitió. «Pero hay algo que he querido pedir». Se me revolvió el estómago. Ya sabía lo que venía. Thomas se inclinó hacia adelante con entusiasmo, como si ella estuviera a punto de pedir una corona. «Adelante, Chloe». Su mirada se fijó en la mía, su voz goteando una falsa inocencia. «Necesito un coche, Mia. Haría que la universidad y el trabajo fueran mucho más fáciles». La sala se quedó quieta. Los tenedores tintinearon suavemente contra los platos mientras cada par de ojos se volvía hacia mí. «¿Un coche?», repetí, dejando mi tenedor con una calma deliberada. Ella asintió con entusiasmo. «Algo fiable, solo para poder con todo». Me volví hacia Thomas, con la incredulidad grabada en mi rostro. «Si necesita un coche, ¿por qué no se lo compras tú?». El aire en la sala se espesó al instante, como una tormenta que se avecina. La mandíbula de Thomas se tensó y sus ojos se entrecerraron como dagas. «¿Me estás diciendo que no puedes hacer eso por tu hermana?». El pulso se me aceleró, pero mantuve la voz firme. «Ya estoy pagando su alquiler. Si quiere un coche, es su responsabilidad». Fue entonces cuando estalló. Su voz se alzó, retumbando, cada palabra más afilada que la anterior. «Chloe tiene potencial. Va a llegar lejos, pero necesita apoyo. Invertí la mitad de mi sueldo en su futuro porque se lo merece y tú. No puedes hacer ni siquiera esta única cosa». La mesa se sumió en el silencio. Mis primos bajaron la mirada a sus platos y se movieron incómodos, nadie se atrevía a mirarme. Chloe fingió vergüenza, pero la sonrisa de suficiencia que asomaba en sus labios la delató. Y entonces Thomas asestó el golpe final. «Ella es mejor que tú, Mia. Siempre lo ha sido y siempre lo será». Una risa brotó de mí, aguda, fría, casi extraña. «Perfecto», dije, enfrentando su mirada furiosa. «Entonces que pague su propio alquiler». Su rostro se puso carmesí, con las venas palpitando mientras empujaba su silla hacia atrás. El chirrido contra el suelo resonó como un grito. «Fuera», rugió, señalando la puerta como si yo fuera una intrusa. «Si eres tan egoísta, no perteneces a este lugar». La sala pareció derrumbarse sobre sí misma. La mano de Diane voló a su boca, sus ojos abiertos y brillantes. Mis primos susurraban inquietos. Mis tías apartaron la vista. Chloe mantuvo la cabeza gacha, pero su silencio lo decía todo. Ella quería este resultado. Me levanté lentamente, estabilizando los latidos de mi corazón, forzando una expresión de calma. «Feliz cumpleaños, mamá», dije en voz baja, ofreciéndole a Diane el único regalo que podía darle esa noche. Luego me di la vuelta y subí a mi antigua habitación, la que estaba congelada en el tiempo desde que me mudé. Cerré la puerta detrás de mí, apoyándome en ella mientras el caos ahogado de las voces de abajo se filtraba hacia arriba. Podía oír a Diane suplicándole a Thomas que se calmara. Podía oír la rabia de mi padre, y podía oír el silencio de Chloe, tan fuerte como un trueno. Me senté en el borde de la cama de mi infancia, con el teléfono en la mano, navegando sin rumbo mientras la ira me quemaba por dentro. Esto no era nuevo. Thomas me había menospreciado antes. Siempre había enaltecido a Chloe a mi costa, pero hacerlo en el cumpleaños de Diane, delante de toda la familia, esa fue la gota que colmó el vaso. No iba a suplicar más por respeto. No iba a seguir siendo su billetera, su chivo expiatorio, su segundo plato. Si Thomas quería que me fuera, entonces me iría, pero no en silencio. Abajo, la charla se reanudó, pero era débil, forzada, como risas resonando en un salón vacío. Los platos tintineaban, las copas chocaban entre sí, los tenedores raspaban como si nada hubiera detonado. Esa era la especialidad de mi familia, enterrar los escombros, pulir la superficie y dejar que Chloe permaneciera en el centro de atención. Pero yo había terminado de jugar su juego guionizado. Saqué mi teléfono, con las manos temblorosas, pero lo suficientemente firmes como para iniciar sesión.
La aplicación de mi banco me devolvió el brillo. Allí estaba, la cuenta conjunta que Thomas me había presionado para que abriera años atrás. La había llamado una red de seguridad, un respaldo para la familia. En realidad, se había convertido en el salvavidas de Chloe, el lugar donde yo canalizaba mis sueldos para su alquiler, su compra, sus interminables caprichos. El número en la pantalla hizo que se me revolviera el estómago. Miles de dólares desaparecidos. Revisé el registro. Cada línea era una puñalada, retiradas marcadas como efectivo, transferencias etiquetadas como matrícula, facturas que nunca aprobé. No solo Chloe. Thomas también había estado metiendo mano. Mi propio padre me había estado desangrando para luego atreverse a llamarme egoísta. La ira que surgió no fue fuego. Fue hielo. Controlada, afilada. Transferí los fondos restantes a mi cuenta personal, hice clic en cerrar cuenta y sentí que algo se desenroscaba en mi pecho. La cadena se había roto. ¿El próximo alquiler de Chloe? Ese ya no era mi problema. Que Thomas jugara al Salvador. Al amanecer, llegaron las consecuencias. Mi teléfono no paraba de vibrar. El nombre de Chloe apareció primero. En contra de mi buen juicio, contesté. Mía, ¿qué demonios?, chilló, con la voz quebrada. Vaciaste la cuenta. Ahora no puedo pagar el alquiler. Me eché hacia atrás, mi voz tan tranquila como el cristal. Papá dice que eres mejor que yo. Pues demuéstralo. Resuélvelo tú. Estás arruinando mi vida, gritó. No, dije. Eso lo hicisteis tú y papá. Terminé la llamada, su indignación todavía zumbando en mi oído como estática. Poco después llamaron a la puerta. Diane estaba allí, envuelta en una bata descolorida, su rostro surcado por líneas de insomnio. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Me hice a un lado y ella se dejó caer en la cama. Tu padre no lo decía en serio anoche, susurró, frotándose las sienes. Simplemente se apasiona cuando se trata de Chloe. Me reí, una risa amarga y aguda. ¿Apasionado? Me humilló delante de todos. Me dijo que me fuera. Sus hombros se hundieron. Ya sabes cómo es. Solo arregla esto, Mía. Por la familia. ¿Arreglar qué?, espeté. He estado pagando las facturas de Chloe durante años. Se acabó. Sus ojos se abrieron de par en par, el pánico parpadeando en ellos. Mía, no hagas ninguna locura. No respondí. Se fue en silencio, y el clic de la puerta me encerró de nuevo en el silencio. El resto del día fue un aluvión de mensajes de Chloe. Mía, necesito el alquiler, ¿qué te pasa? Contéstame. Finalmente, escribí, pregúntale a papá. Él se encarga de ti. Luego silencié su número. Al anochecer, fue el turno de Thomas. Su voz era cortante, casi hirviendo de rabia. Cerraste la cuenta. Era mi dinero, dije rotundamente. Tú y Chloe ya me habéis exprimido bastante. Estás dejando a tu hermana en la calle. Ella es mejor que yo, ¿recuerdas? Sobrevivirá. Silencio. Luego la línea se cortó. Pero yo conocía a Thomas. No lo dejaría pasar. Sus últimas palabras hacia mí todavía resonaban en mis oídos, pesadas como una advertencia de tormenta. 2 mañanas después, entré en su camino de entrada y me quedé helada. Mi viejo sedán, el coche que había comprado a los 17 años con las propinas de camarera y los sueldos ahorrados, tenía un letrero de neón de "Se vende" pegado en el parabrisas. Mi primer sorbo de libertad reducido a un peón. Entré furiosa. Diane casi dejó caer el plato que sostenía. ¿Dónde está papá? Sus ojos parpadearon. ¿Ha salido o por qué? Señalé hacia el camino de entrada. Está vendiendo mi coche. Se retorció las manos. No lo has conducido en años. Él pensó. Es mío, espeté. No tiene derecho a tocarlo. Salí, arranqué el letrero y conduje el coche directamente a mi apartamento. El motor traqueteaba, pero para mí rugía como una victoria. Minutos después, el nombre de Thomas iluminó mi teléfono. Su voz era petulante.
Has cambiado de opinión. No tienes derecho a vender lo que es mío, dije. Se rió sombríamente. Lo dejaste aquí. Eso lo convierte en algo de lo que yo me ocupo. Estás acabada en esta familia, Mia. Bien, dije con frialdad. Entonces veamos cómo te las arreglas con Chloe sin mí. Colgué, con la rabia a fuego lento y la determinación endureciéndose. Esa noche, revisé años de extractos de la cuenta conjunta. Los números lo confirmaban todo. Thomas no solo había ayudado a Chloe. Había desviado miles para matrículas, servicios públicos e incluso sus propias retiradas de efectivo. Yo no era solo su sistema de apoyo. Había sido su presa. La traición final llegó días después. Abrí la puerta de mi apartamento después del trabajo y me quedé helada. El lugar estaba desvalijado. El televisor no estaba, faltaba el ordenador portátil, la ropa revuelta, incluso mi colección de relojes había desaparecido. Sin entrada forzada, sin cerraduras rotas. Solo 2 personas tenían llaves, Thomas y Diane. Me hirvió la sangre. Marqué su número, temblando. ¿Dónde están mis cosas? Sonaba casi divertido. ¿De qué estás hablando? Me has robado. Por Chloe, dijo él simplemente, sin siquiera molestarse en negarlo. La familia es lo primero. Me has robado, escupí. Lo entenderías si no fueras tan egoísta. Forcé mi voz para que sonara firme. Acabas de cometer un error, papá. Y colgué. A la mañana siguiente, me senté frente a una abogada, exponiéndolo todo. Fotos, recibos, registros bancarios, pruebas de que los objetos desaparecidos eran míos. Ella golpeó su bolígrafo pensativamente. Esto es un robo. Puedes presentar cargos. Como mínimo, amenaza con hacerlo y se rendirá. Por primera vez en años, sentí que el poder volvía a mis manos. Esa noche, llamé a Thomas y puse a grabar. He hablado con una abogada, dije. Devuélveme mis cosas o presento cargos. Se rió, pero fue una risa forzada. ¿Encarcelarías a tu propio padre? Pruébame, dije. Tengo tu confesión grabada. El silencio se alargó. Luego su voz se quebró. Bien, conseguiré el dinero. 3 días después, mi cuenta se iluminó. Cada céntimo había sido transferido de vuelta. Sin excusas, sin disculpas. Había ganado, pero estaba harta. Vendí mi apartamento, acepté un nuevo trabajo en otro estado y empaqué lo poco que me quedaba. El nuevo lugar era pequeño, pero tranquilo. Sin llamadas, sin chantajes emocionales, solo libertad. Los meses pasaron como aire limpio hasta que el número de Diane apareció en mi teléfono. Mia, es por Chloe. Está embarazada. El padre la abandonó. No tiene nada. Te necesitamos. Me eché hacia atrás, casi riéndome. Ella es mejor que yo, ¿verdad? Ya se las arreglará. Y colgué. Semanas después, Chloe me envió un correo electrónico directamente. Lo siento, Mia. La maternidad en solitario es más difícil de lo que pensaba. Papá está en la ruina. Por favor, ayúdanos. Hice clic en marcar como spam y cerré mi ordenador portátil. Me habían exprimido, se habían burlado de mí, me habían robado. Ahora podían aprender a sobrevivir sin mí. Exhalé, sintiéndome más ligera que nunca. Ya no era mía la billetera, mía la hija invisible. Era mía, libre, sin ataduras y, finalmente, completa. Así que dime, ¿me equivoqué al cortar lazos con ellos, al contraatacar, o era esta la única manera en que podía recuperar mi vida? Y si crees que esta historia te ha llegado hondo, la próxima te dejará sin palabras. Suscríbete ahora antes de que te la pierdas. Y si esto te hizo sentir algo, presiona el botón del me gusta y compártelo con alguien que también necesite escucharlo.